Bueno, que Dios les bendiga y en esta mañana estamos listos para la palabra. Una de las cosas que me gusta recordar cada vez que vamos a la palabra es que algo que hace efectiva la palabra, porque Él tiene poder por sí propio, tiene vida por sí propia la palabra del Señor, ¿no? Pero algo que va a generar en nuestra vida como un fruto de la palabra es la disposición o la calidad de nuestro corazón. Entonces yo le invito a que usted esté atento a lo que el Señor pueda hablar a su vida y usted pueda esa semilla llevarla hasta el punto de que germine y lleve frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero está en usted, ¿no? Ya esa tierra usted la tiene que traer arada, ¿no? Ese lugar usted es quien la debe traer arada. Así que el día de hoy quería compartir acerca de la decisión que marca nuestras vidas. Esas decisiones que en todo momento estamos tomando. Así que todos los días tomamos decisiones, ¿sí o no? ¿Qué comer? ¿Qué vestir? ¿Qué camino tomar? ¿Qué ruta agarrar? Algunas pues obviamente son decisiones pequeñas y pasajeras, ¿no? Pero otras, sin embargo, definen nuestro destino espiritual, familiar y obviamente que eterno. Así que la Biblia nos muestra que decidir correctamente, el decidir correctamente no depende de nuestra fuerza o de nuestra astucia, de nuestra inteligencia o de nuestra sabiduría o capacidad, sino de nuestra fe en Dios, en creer el consejo de Él que encontramos a través de la palabra. El jueves pasado conté un poco sobre la historia en una parte de mi vida. Cuando comencé a ser cristiano, Dios me habla y dice la palabra que el que encuentra esposa encuentra el bien y la benevolencia de Jehová, ¿no? Y es una decisión muy importante, una decisión sumamente importante. Así que cuando nosotros vamos a tomar una decisión de esa envergadura, o sea, de saber de que te vas a casar, vas a estar con alguien que no va a ser por un tiempo, sino que va a ser algo que se destina para hasta que la muerte, vuelve a ver a su esposo o a su esposa hasta que la muerte nos separe. Así que esa es una decisión trascendental importante. No es algo que puede ser de que bueno, como ahora no. Vamos a probar cómo nos va y después decidimos tomar una decisión no para toda la vida. Así que compartía sobre esa historia donde cuando yo dije, bueno, el que encuentra significa que debe de buscar para encontrar, ¿no? Así que me di a la tarea, ya les comento para los que no vinieron a la tarea de buscar. ¿Quién sería esa persona? Yo decía, bueno, la que está en el altar, aquella muchacha, está bonita, ¿no? Y miraba, y así sucesivamente para no extenderle la historia. Y vi a alguien y comencé a empujar el tema de la relación, ¿no? Y a insistirle, ¿querés ser mi novia? Me dice, dame un tiempo. Así que le di 3 días, ¿no? Porque a los 3 días Cristo resucitó. Así que no fue por eso. Pero yo le dije, bueno, al tercer día yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué decidiste? ¿No? Y resulta de que la muchacha me dice, bueno, dale viaje. No, una decisión muy importante, obviamente en ese momento tomada a la ligera. El desenlace al final de esa historia fue de ruptura, o sea, no dio mayor resultado, o sea, no fue más allá realmente esa relación que había iniciado, aunque había la intención genuina de ir más a un paso más formal, casarnos, tener una familia, etcétera, etcétera. Todo con esto en mente, pero la verdad había sido una decisión precipitada. Claro, usted dice, el día que yo llegué a hacer la visita y me dice, Valle, porque me decía Valle, no me decía me decía, Valle, quiero decirte algo, ya no vamos a seguir siendo novios. Y entonces mi corazón se quebró. Y lloré. Y me fui a mi casa llorando y diciendo y reclamándole al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, si yo te dije que si no era para mí, que la apartaras? La clásica oración que muchos hacemos.
Señor, si yo te dije que no, si no abrieras esa puerta, si no era tu voluntad. Pero muchas veces, al querer tomar una decisión y desear ese asunto, empujamos las puertas y decimos, fue Dios, pero muy lejos de que haya sido Dios, fui yo. ¿Está conmigo? Y uno de repente cree, fue Dios, pero la gran patada que le dimos no nos percatamos, ese es el autoboicoteo. Decimos, fue Dios, pero realmente fue ¿no? nuestras propias intenciones o deseos, pero nunca había sido Dios realmente en esta historia que había dicho, sí, ahí está esta dama, esa será la esposa para toda tu vida. Pues resulta, después de esta experiencia, me calmé un poco. Yo dije, Señor, voy a ser un poco más sabio. Y entonces, después de un par de años que sucedió esto, no tuve ninguna otra novia, no busqué a nadie más, etcétera, etcétera. La palabra de Dios, bueno, de hecho fue una historia bien curiosa porque yo conocí a mi esposa en la iglesia. Era una iglesia sumamente grande y yo trabajaba en el área administrativa, en la parte de atender a los líderes que tenían grupos en casa. Y resulta que los domingos siempre era mucho ajetreo, preparar materiales, preparar documentos, estar todo el día en ese lugar, estar atendiendo a toda la gente que necesitara la documentación para cada reunión que tuviera. El asunto que una vez mi cuñado invita a mi esposa a que le llegara a ayudar. Entonces cuando yo voy bajando unas gradas y lanzo mi mirada hacia allá al fondo donde estaba la mesa de atención, miro a alguien ahí con un vestido, inclusive recuerdo que era un vestido crema con florecitas. Pero yo digo, qué bonita esa muchacha. Fue mi expresión de largo, ¿no? Qué bonita esa muchacha. Y el asunto que cuando me acerqué, donde estaba mi cuñado, lo saludé, me dice, te presento a mi hermana. ¿Y para qué fue más? Se armó, dije yo. Pero donde pongo el ojo, pongo la bala. No. Pues resulta de que, bueno, la pregunta es, ¿cómo tomar una buena decisión con respecto a esto? Señor, es la persona, soy la persona para ella, etcétera, etcétera. Estas experiencias de que uno dice, como dice el buen dicho, el que es quemado con leche, y si es quemado 2 veces, con ver a la vaca llora, ¿no? Entonces, después de malas experiencias, uno dice, bueno, Señor, aquí yo no quiero volver a cometer el mismo error. Y recuerdo algo que sí me dio mucha luz con respecto a quién debe ser. Y esto es un buen consejo para aquellos que están divorciados y quieren volverse a casar de repente. O quizás está soltero y quiere casarse, ¿no? Un buen consejo. Y la palabra de Dios tiene el consejo para cada aspecto de nuestra vida que necesitemos. Y recuerdo que cuando Abraham, el padre Abraham, decide buscar esposa para su hijo, una decisión importante, busca a su criado y le dice, gracias, busca a su criado y le dice, ve y busque esposa para mi hija, dice, en mi familia, que están ubicados en X lugar. Y una de las primeras cosas que me llamó la atención es que Abraham no le dice, bueno, andate por el camino, por ahí donde vayas, y la primera que encontres, esa buscar para mi esposa, para mi hijo, ¿no? Le dice, ve a mi familia. ¿Qué significa esto? A las personas que compartían su cultura, su creencia, su fe y tenían un lazo de repente sanguíneo, ¿no? Pero era un lugar seguro donde él ya conocía cuáles eran las cualidades, la conducta, la educación que esa persona pudiera llegar a tener. ¿Le hace eco eso? ¿Le hace sentido? Por eso Pablo menciona un tema de no unirse con yugos desiguales. Y obviamente, aún aquí en la iglesia, que usted mire a alguien, también tiene que usted ver si cumple con cualidades y características que la Escritura dice. Vaya a la palabra. Y me interesa de que cuando este hombre llega a la familia
de Abraham, ahí en ese lugar donde tiene que ir a buscar esposa. Una de las oraciones que él hace cuando llega a ese lugar, cuando llega a ese momento, es aquella persona, aquella mujer que venga y me dé de beber y me diga, voy a darle también de beber a tus camellos, no recuerdo cuántos camellos eran, pero un camello después de pasar varios días en el desierto, bueno, bebe alrededor de 150 litros de agua. Póngale que fueran 6 camellos, ¿cuántos baldes de agua tenía que sacar aquella mujer del pozo para poder dar de beber a los animales de un extraño, porque no lo conocían? ¿Qué características resaltan en medio de esta historia? Una mujer solícita, 10 camellos. Ahí están, ok, los 10 camellos. 10 camellos por 150, 1500 litros. Bueno, una buena cantidad de trabajo que tenía que hacer aquella mujer. Y además que le tenía que dar de beber a él. Pero una de las características, número 1, que yo encontré es que es una persona solícita, hospitalaria. Una persona realmente que no le iba a pesar hacer el esfuerzo para atender a aquella persona que lo necesitaba. También el hecho de que esta persona era trabajadora. No haragana, hablo de haragana porque habla de la mujer, ¿no? O sea, porque ella no se iba a detener por la pereza de poder atenderlo. Iba a hacer lo que tenía que hacer. No le iba a ganar la pereza, ¿no? Y bueno, ¿qué otras cosas encuentra usted ahí? Servicial, disposición. ¿Qué más? Hay muchas otras cosas más también ahí, en medio de todo eso. Solidaridad, obvio, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más encuentra ahí? Empatía, muy bien, muy bien. Bondadosa. Inteligente, sí. ¿Qué más? Entonces ahí tiene una hermosa... amabilidad, gracias, sí, claro, amable. Esa mujer amable, ¿no? Que dice, bueno, ¿quién es este? ¿Sabes que tiene una necesidad? Vamos a atenderla. Entonces ahí encuentra características interesantes de quién podría ser. ¿Qué cualidades o características podría tener aquella persona con la cual usted desea tener una vida hasta que la muerte lo separe? Amén. Características claras. Una lista, hace su checklist y comienza te dice, tiene. Ahora bien, no hablo de una persona que tenga todo del checklist, no de toda la lista que usted haya escrito. Obviamente que lo primero que uno pone es temeroso de Dios, ¿no? Pero el temor de Dios no es un sentimiento, se valida a través de las acciones. ¿Está conmigo? Soy temeroso de Dios. Jesús, qué power, estamos power hoy. Te dice, es temeroso de Dios. Muéstremelo a través de sus acciones. ¿Cómo demuestra su verdadero temor y reverencia hacia el Señor? No es solamente decir, yo soy temeroso del Señor. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo trata a los demás? ¿Cómo se relaciona con los demás? Ahí es verdaderamente donde se valida si usted verdaderamente es temeroso de Dios. La Escritura dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, entonces es un mentiroso. Porque con sus acciones hace lo contrario. Cuando Dios nos manda a tener una relación vertical con Él, pero también una relación horizontal con los demás, con nuestros hermanos. Yo necesito tratarlo honrosamente a usted. Así como digo temer a Dios, yo también comportarme de una manera apropiada y correcta hacia su persona. Se ven a través de las acciones. Así que cuando usted comienza a tomar una decisión de esta envergadura como para el matrimonio, ¿sabe qué? Vaya y conozca su cultura, vaya donde su familia, conozca cómo
ella o él trata a su esposo, a su mamá, a su papá, vaya y vea cómo él se relaciona o ella se relaciona con los demás dentro de la iglesia. Ese es el contexto válido para que usted diga, aquí no hay algo que vaya dentro de ese contexto donde la persona tiene esas vivencias. Y ahí usted puede validar, ahora bien, como les dije, no se trata de la persona perfecta. Nadie es perfecto. Tendremos nuestro talón de Aquiles, cada uno de nosotros. Pero por lo menos que se ajuste de 10 características, 9. No, ahí por un 8, 7, ¿no? Probablemente. Ya el resto es algo que podrán trabajar en el camino y, bueno, mutuamente ir creciendo en las distintas áreas de la vida. Así que después de este buen consejo, de tomar una decisión relevante para toda su vida, para que después no hayan hubiera, no, ¿para qué no? Vaya a la Escritura, la palabra de Dios es certera y nos va a mostrar el camino apropiado para que nosotros caminemos en sabiduría. El Señor nos invita a que nosotros escuchemos ese llamado a que tomemos siempre sabias decisiones. Deuteronomio 30, versículo 19 al 20, dice lo siguiente: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escucha esto. ¿Quién va a elegir? ¿Quién va a tomar la decisión? Gracias. Gracias por participar, me gusta. ¿Quién va a tomar la decisión? Señor, elegí por mí. No. Te muestro esto y esto, dice. Te doy a escoger, te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y aquí dice, elige pues tú la vida. La recomendación, elige pues tú la vida. Pero ¿quién tiene que elegir? La invitación es clara. Te muestro. Elige pues la vida. Pero obviamente al final es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la elección que yo voy a hacer para mí? El Señor Jesús usó una parábola donde dice, hay dos caminos, uno angosto y otro. La elección de quién es, por cuál camino voy a transitar. ¿De quién? De mi persona. Así que en este contexto de Deuteronomio, el pueblo de Israel tenía que decidir seguir a Dios o apartarse de Él. Cada decisión en nuestra vida es una semilla que va a producir un fruto bueno o malo según nuestra elección. Va a traer un fruto bueno o un fruto malo según nuestra elección. No le eche la culpa a Dios, ni al diablo tampoco. Porque el Señor le muestra a través de su palabra cuál es el camino que debe elegir, cuáles son las decisiones apropiadas y correctas en cada aspecto de su vida. Así que lo que ha sucedido es que no nos acercamos a ese consejo. Dice, mi pueblo perece por falta ¿de qué? ¿De conocimiento de qué? De su instrucción, de su palabra, de lo que Él nos muestra a través de la Escritura. O sea, no perecemos, no erramos, nos equivocamos porque no tomamos el tiempo para meditar en ello. Algo que a mí me trajo mucha luz en este contexto de mi vida, cuando decidí el matrimonio, ¿sabe qué? Fue entender qué cualidades y características debería tener esa persona. Como le dije, personalmente no soy perfecto. Y usted ya lo sabe, ya en estos años que me ha visto como pastor, sabe quién soy. Así que, ¿sabe qué? Pero se trata, una vez más, de ver aspectos muy importantes que la palabra nos puede guiar para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones. ¿Está conmigo? Así que no podemos alegar falta de consejo. Váyase de Génesis hasta Apocalipsis y ahí vas a tener vasto consejo para muchas cosas de su vida. También tenemos ese llamado a decidir a quién serviremos, tomando como ejemplo, ¿no?
nos da la elección de poder tomar una decisión en cuanto a quién serviremos en nuestra vida. Josué 24:15, él declara esto: escoges hoy a quién serviréis, le dice al pueblo. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quién está tomando la decisión de servir al Señor? Josué. Como el líder del hogar, como el líder de la casa, dice, bueno, no sé ustedes qué decisión van a tomar, pero la decisión que yo estoy tomando es que mi casa y yo serviremos al Señor. O sea, no depende del resto, depende del entendimiento que usted tenga acerca de cuál es su prioridad. ¿Está conmigo? No espere de que otros les resuelva para que usted tome una decisión. Usted tiene que traer claridad a su corazón y conforme a lo que la palabra le invita a hacer, vaya y hágalo. Josué dice, ¿sabes qué? No sé ustedes. En pocas palabras, escojan hoy a quién van a servir. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué decisión usted y yo tomaremos? ¿En base a qué lo tomaremos? ¿Cuál será nuestra base para poder decir, esto es lo que yo personalmente voy a hacer? Así que, algo que nos puede ayudar a tomar mejores decisiones en nuestra vida, ya lo he dicho, y número 1 es, base sus decisiones de acuerdo a la luz que trae la palabra de Dios a su vida. Hay un salmo que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios hace sabio, ¿a quién? Al sencillo. Vayamos a la palabra de Dios. Tengámosla como nuestra primer fuente de consulta ante las decisiones que usted y yo deseamos tomar en nuestra vida. Llámese como se llame. Llámese como se llame. Vaya a la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios como una fuente confiable para que usted consulte con respecto a su decisión. ¿Qué decisión tiene que tomar hoy? Importante, por supuesto. No es que si va a ir a comer sopemondongo o si va a comer pollo frito, ¿no? Y eso es obvio. Pero ¿sabe qué? Hay decisiones sumamente mucho más importantes en medio de su vida. Con sus hijos. ¿Qué hago? ¿Cómo trabajo y cómo trato con mis hijos? Pensando realmente hacia el futuro, ¿no? ¿Qué estudiará mi hijo? ¿En qué universidad estará mi hijo? ¿De dónde vendrán los recursos? ¿Cómo, no? Es pensar en función y buscar el consejo de Dios como qué es lo más apropiado y sabio para con mis hijos. Y la palabra de Dios nos va a dar vasto consejo para nosotros. Número 2, busque siempre crecer de forma espiritual. El Espíritu de Dios nos ayudará a tener frutos en nuestra vida que van a venir para bien de cada uno de nosotros. Gálatas 5:22, y tuvimos un tiempo estudiando los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No me dejo de guiar por mis pasiones, por mis deseos, por lo que yo creo mejor. Puede ser de que a mí me parece mejor, pero ¿sabe qué? No hay nada mejor que usted y yo nos dejemos ser guiados por el Espíritu Santo. Él está ahí en medio de nuestra vida. De hecho, somos templo del Espíritu Santo. Simplemente necesitamos afinar nuestro oído para escuchar su instrucción. A mí me impresiona grandemente lo desarrollado que tenían los apóstoles para escuchar el Espíritu. Cuando iban de camino a una ciudad, el Espíritu les decía, no,
no pases por esta ciudad, andate para otra ciudad. Qué interesante que en eso no iban a hacer nada malo a la otra ciudad. Pero había algo mucho más importante y relevante en este otro lugar, que el Espíritu Santo lo prioriza y le habla a la vida de los apóstoles y le dicen: hey, detente, aquí no, vamos para allá. O cuando Pedro tiene la visión del lienzo que baja, ¿no?, los animales impuros y vuelve a subir el lienzo, etcétera, etcétera. Viene la voz del Señor y le dice, y le habla a él también, le instruye acerca de lo que esto significa. Y dice: van a venir gentiles a buscarte. Tienes que ir a la casa de Cornelio y tienes que hacer y tal, y las instrucciones tan claras y precisas que no había por dónde perderse. ¿En qué momento, la pregunta para mí, en qué momento usted y yo perdimos esa conexión tan relevante e importante para que nosotros, en todo lo que hagamos, podamos ser guiados por el Espíritu? Más bien somos impulsados por nuestros deseos y emociones. Lo quiero, lo compro, ¿no? Lo deseo, lo tengo. Ese es nuestro impulso emocional, ¿no? Compre ya, dice el famoso marketing de un programa ahí. Compre ya. Y nosotros, yo voy a comprar ya. Y voy impulsivamente a comprar, ¿no? Tenga cuidado. De repente no es el momento en que usted tenga que invertir en esto. Estamos quitando las vendas. No, somos impulsados de, es que lo quiero, lo necesito, lo compro ya. ¿Está conmigo? De repente ese dinero puede invertir en algo mejor. No sé. Ser guiados por el Espíritu, desarrolle su afinidad con el Espíritu. Desarrolle su afinidad y su comunión con el Espíritu. ¿Cómo se hace esto? Palabra, orando, ayunando. Vaya a tomar tiempo a solas con el Señor. Desarróllelo. Trate de desarrollar para que usted en cada acción pueda tener esa guía del Espíritu. Y esa es una invitación también que la palabra nos dice y nos invita a hacer. Sean guiados por el Espíritu. Sean guiados por el Espíritu. Sean guiados por el Espíritu. ¿Está ahí conmigo? Agregando a esto, también es importante la oración. Aunque estemos caminando equivocadamente en algún momento, una oración sincera puede cambiarlo todo. Una oración que salga con tanta sinceridad de nuestro corazón puede cambiar el rumbo de nuestro destino. En capítulos 15 de Lucas encontramos esa parábola del hijo pródigo. Aquel muchacho que le pide la herencia a su padre, va y la gasta por todos lados, haciendo y deshaciendo a su gusto y antojo. Pero al final, al llegar a un punto, tiene que tomar una decisión. Es vivir como está viviendo, en la miseria, queriendo comer de las algarrobas, de la comida de los cerdos. En nuestro buen lenguaje sería del machihue, que se le daba a los animales, y entonces decidir, me quedo aquí a comer de la comida de estos animales, pero viene una palabras sinceras a su corazón. ¿Y qué es lo que piensa? Dice versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, y ahí viene la oración, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Siempre vamos a tener en cuenta, o debemos de tener en cuenta, que la oración, aunque estemos caminando equivocadamente, una oración sincera puede cambiarlo todo. Una oración que nazca desde su corazón arrepentido puede cambiarlo todo, su destino.
El destino de este muchacho, ¿qué era? Seguir cuidando cerdos y comer de la comida de los cerdos. Pero una oración sincera que salió de su corazón, de arrepentimiento, cambió su destino. Y la historia cuenta que este muchacho fue reivindicado a su posición original. Le dice, no, pónganle el anillo, traigan la ropa que él debe de portar. Y fue puesto nuevamente dentro del lugar como el hijo que era antes de haber partido. ¿Está conmigo? Entonces es importante en medio de nuestras decisiones, aunque equivocadamente vayamos, ¿sabe que una oración sincera puede cambiar nuestro destino? Puede ser de muerte, de fracaso, pero ¿sabe qué? No hay nada que para Dios sea imposible. Y por último, ¿cuánto dan gloria a Dios? Ya vamos a terminar. Los amigos. Esto pareciera algo excluyente al decir que usted tenga que elegir correctamente a sus amigos. Pero si queremos ser sabios, debemos de saber escoger bien nuestras amistades. Para tomar buenas decisiones necesitamos hacernos acompañar de buenos consejeros, de personas que realmente nos superan en sabiduría o son sabios tal como yo lo soy. En Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, será quebrantado. En nuestro buen dicho dice, el que anda con lobos, ¿no? O dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Hay mucha sabiduría en esto. Dice, el que anda con sabios, sabio será. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién hablo? ¿Con quién me confieso? Bien le dije a Carlos la vez pasada un buen consejo. Loca es la oveja que con el lobo se confiesa. Así que tenga cuidado con quién se confiesa, con quién está abriendo su corazón para decisiones importantes y relevantes en su vida. En medio de una crisis tiene que buscar el consejo de alguien que usted considere alguien sabio. Sabio y lleno del Espíritu Santo, como diría el apóstol Pablo. Alguien que le puede instruir bien en medio de una decisión importante en su vida. Vaya a ese consejo de personas sabias. Vaya a ese consejo de personas que le guiarán de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no conforme a su humana sabiduría. Recuerde que lo que buscamos no es la sabiduría del hombre, buscamos la sabiduría que viene de Dios. Amén. Así que con esto termino. Nuestras decisiones determinarán nuestro destino. Pero Dios nos da la oportunidad cada día de escoger bien. Cada día trae su propio afán. Hoy, ¿qué decidirá? Hoy, ¿qué decidiremos? Hoy es un día también de tomar sabias decisiones. Que el Señor le ilumine o lo elimine. No, que el Señor lo ilumine, le dé sabiduría, le dé su gracia, de su favor, que el Señor le guíe conforme a su espíritu hacia la posición y el camino correcto del cual usted y yo debemos de ir.